Ya, damos inicio a la clase entonces con el octavo A. Recuerda que estábamos dando información importante. Solamente solicitarles que me ayuden y les pregunten a los compañeros, les recuerden que me terminen la prueba de diagnóstico. Ya, la prueba de diagnóstico, como le dije, va con criterios y va separado por los contenidos. La primera parte de la prueba tenía el contenido de sustancias puras y mezcla, que es lo que estamos viendo ahora, y la segunda parte de la prueba tenía el contenido de fuerza, que es lo que vamos a ver después. Y cada uno de esos dos contenidos se evalúa con el criterio de logrado, no logrado o por lograr. Entonces, aquí está para el primero y acá está para el segundo, por si acaso. Y estos numeritos que están acá son el puntaje que cada uno de ustedes obtuvo en esos dos ítems. Y ahí está si está logrado, no logrado o por lograr. ¿Ok? Estos criterios son los que yo voy a subir a la página del colegio. Y se los voy a subir también al Classroom para que usted tenga la evaluación. Ya, chicos y chicas, recordar que la primera guía, que ya la terminamos, correspondía a sustancias puras. Vimos la diferencia entre elementos y compuestos. Alguien me está hablando en el chat. Profe, ¿se puede mandar aún? Sí, Francisca, sí se puede mandar aún. De hecho, eso les iba a mostrar. Déjame ingresar al Classroom desde mi computador. Uy, a que vean lo lento que es mi computador. Todo lo que se demora. Ya, entonces les había dicho, la primera guía empezamos a ver primero los estados de la materia, sólido, líquido, gaseoso. Luego vimos las sustancias puras y lo diferenciamos entre elementos y compuestos. Identificamos cuáles sustancias puras habían a nuestro alrededor y los seleccionamos o categorizamos dentro de elementos y compuestos, y esto lo hicimos en clases. Si hay alguno de acá que no asistió a estas clases, las clases están grabadas, están subidas al canal de YouTube del colegio que se llama Segundo Ciclo SEMAR. Están subidas al Classroom también, están asociadas con cada guía. Si usted aprieta la guía 1, le van a aparecer los links de las clases que tuvimos. Luego la otra clase fue de mezclas y separamos entre mezcla homogénea y heterogénea y diferenciamos cuál era el soluto y el disolvente para cada una de las mezclas. Determinamos cuáles eran las heterogéneas y las dividimos en suspensiones y coloides, diciendo que si bien esto uno a simple vista no puede diferenciar si es que es una mezcla heterogénea, pero si lo mirábamos a microscopio, sí se podía observar. Por ejemplo, la sangre, que era un conjunto de células que si bien yo lo veo como un líquido homogéneo, pero no es homogéneo, es heterogéneo. Recuerde la diferencia entre esas dos palabras, porque yo ayer revisando la prueba de diagnóstico, me di cuenta que algunos como que no entendían bien la diferencia entre homogéneo y heterogéneo. Homogéneo, homo viene del igual, por lo tanto va a ser una mezcla que va a estar completamente igual en todo su sentido. Yo no puedo diferenciar sus partes. Y en cambio heterogéneo, el hetero viene de diferente. Entonces una mezcla heterogénea va a ser una mezcla en donde yo voy a tener un montón de cosas, pero que yo por lo general puedo observarlos o puedo darme cuenta que hay cosas diferentes. Por ejemplo, el otro día una compañera, cuando observó su entorno, ya puso un yogur. Y me preguntó en el chat si el yogur era homogéneo o heterogéneo. El yogur por lo general es homogéneo. Pero ¿qué pasa si yo compro uno de esos yogur que tienen fruta? ¿Pasa a ser homogéneo o heterogéneo? Esos que tienen trocitos de fruta. ¿Quién me puede Heterogéneo. decir? Heterogéneo, ¿cierto? Gracias, Antonia. ¿Por qué? Porque yo al observar los trocitos de fruta ya puedo darme cuenta que el yogur no es constante, no está todo mezclado, sino que tiene partes. Ya, y diferenciamos también desde nuestro entorno mezclas homogéneas y heterogéneas en la última clase. Entonces vuelvo a insistir, si usted no asistió a alguna de estas clases, puede observarlas en el canal del colegio, que se llama Segundo Ciclo SEMAR, o en el Classroom también están las clases, está el link directo a YouTube. Y esta guía, como ya está terminada, usted la debería subir al Classroom. Si yo me voy al Classroom del octavo A, vamos a ver cuánta gente ya la ha entregado, porque en realidad no era tarea ni trabajo ni que era guía que tenía que hacer usted solo. La hicimos en clases, por lo tanto no tenía trabajo que hacer.
Solo tenía que subirla. Vamos a revisar cuánto me la han subido. Octavo A. Si se dan cuenta, yo puedo, aquí están las dos guías pinchadas, la guía 1 y la 2. Si yo me voy a trabajo en clases, es lo que le estaba diciendo. Aprieto la guía 1 y ahí está la guía y los videos de las dos clases que hicimos para la guía 1. Así que puede usted verlas de nuevo si lo necesita. Y la guía 2 también ya está publicada. Y esta clase de hoy día la vamos a asociar acá también para que usted pueda verlo. Ahora, si yo me voy a la guía 1, veo que 8 personas me la entregaron. Y del curso que son 25, solo 14 han ingresado al Classroom. Me faltan 10 personas. Francisca, no es necesario que imprima. Si es que no tiene para imprimir, puede realizar la guía en el cuaderno, le pone los numeritos. De hecho, ni siquiera es necesario que anote las preguntas, solo las respuestas, pero identificando qué pregunta es. Pregunta 1, pregunta 2, etcétera. Las tablas. No es necesario que lo imprima, así que quédese tranquila con eso. Yo también les dije que no les iba a poner un plazo establecido para subir la guía, así como ya la quiero de aquí al miércoles. No, pero le pido que se ordene, que sea riguroso, que sea metódico, que sea ordenado, porque si no va a estar a fin de año buscando todas las guías donde las dejé, las tengo que subir. Aproveche que ya está hecho en clases y súbala al tiro. Y Miguel dice, profe, yo no sé mandarlo. Me parece que no les dije que les iba a mandar un videito de cómo subirla y no se los he mandado. Disculpen que se me había olvidado, se lo voy a mandar a su profe jefe para que lo pueda subir. Es súper fácil, Miguel. Si quieres la aplicación de Classroom, la puedes descargar en tu celular también. Y desde el celular es más fácil aún porque tú apretas la tarea y pones asignar tarea o entregar tarea y puedes sacar fotos desde tu celular. Es mucho más rápido si es que no tienes computador. Entonces yo puedo ver que Agustina me subió la guía, Anaís, Gokuma, no sé quién es. Me encantaría saber quién es. Leandro Pardo, Sofía Godoy, Trinidad Rodríguez, Valentina Álvarez y Diana, no sé quién es Diana. Si tiene un nombre extraño, como este, póngale el nombre dentro de la guía, para yo saber quién es, por favor. Porque adivina, no soy. Ya, Antonio. Todavía no genero la habilidad de la adivinanza, así que le solicito que por último le ponga su nombre a la guía. Y mire, todos los demás me dice asignada porque ellos ingresaron al Classroom, pero no han mandado la guía. Así que les solicito que lo hagan luego, por favor. Ya, pasamos a la segunda guía entonces, que va a ser la misma lógica que la guía anterior. La trabajamos en clases, no se hace nada solo en la casa. Mientras yo voy viendo el contenido, la vamos trabajando todos juntos, ¿ya? Así que clase número 3, separación de mezclas. Recordar que en la clase pasada hablamos de mezcla homogénea y heterogénea y dijimos que estas mezclas eran distintas sustancias que yo puedo revolver y puedo tener una mezcla homogénea, sea toda igual, o una heterogénea en donde yo puedo diferenciar sus partes y que no es toda igual. Ahora vamos a ver cómo yo puedo separar esas mezclas, porque hay técnicas de separación de mezclas. Y puedo decir, ya, aquí tengo una mezcla, por ejemplo, si yo agarré un montón de lentejas, poroto, arroz y mezclé todo, yo puedo hacer una técnica para separar todas esas partes y no estar uno a uno separándolo. Entonces, como ejemplo, cuando exprimes una naranja y quieres separar la pulpa de las semillas y del jugo, generalmente ¿qué hace uno? Es ocupar un colador, ¿cierto? Uno dice, voy a colar el jugo para sacarle la pulpa. O lo mismo con el jugo de limón cuando uno alinea una ensalada, ¿cierto? Antes el jugo lo pasa por un colador, hay gente que no, da lo mismo, pero por lo general se pasa por un colador y en el colador me van a quedar las partículas o las partes del limón más grandes, ¿cierto?
las que no son capaces de pasar por el colador, y de esa manera solo me va a pasar el líquido, ¿cierto? Este proceso que yo les acabo de mencionar como ejemplo se llama un proceso físico, porque al final yo estoy haciendo que el limón pase por el colador, pero el limón sigue siendo limón. Solamente estoy cambiando de esta masa que tenía con semillas, con pulpa, a un estado un poco más líquido del juguito, no más del limón, ¿cierto? Ahora, los procesos para separar estas mezclas son diferentes técnicas que se ocupan y que hoy día vamos a ver esas técnicas. Para eso le acabo de explicar lo que es un proceso físico, ¿cierto? Una separación física con el ejemplo del colador. Aparte del ejemplo del colador, ¿qué otra separación física o cambio físico usted cree que se pueda realizar, por ejemplo, en nuestra casa? ¿Alguien tuviera ejemplos para que lo anotemos acá? Un cambio físico, una separación física, es algo que yo no voy a alterar. Dígame. Cuando haces una limonada, digo, un jugo de naranja. ¿Ya? Y que tiene la misma lógica que el limón, ¿cierto? Que lo pasamos por un colador, vamos a separar la pulpa del juguito. Intentemos buscar otro ejemplo. ¿Qué otro ejemplo cree usted que se puede hacer en la casa? No. Profe, la mermelada. Dígame. ¿Ah? Cómo hacer la mermelada, la fruta. ¿Cómo hacer la mermelada? Bien. La mermelada, por ejemplo, se echa la fruta a cocer, yo le echo agua, azúcar y después queda espesa, ¿cierto? Yo pudiera de repente pasarlo por un colador y dejar la mermelada mucho más líquida y sacarle o romper esos trocitos de fruta que quedan, ¿cierto? Entonces, pongamos acá entonces, pasar por un colador, una mermelada casera. Ahí hay un buen ejemplo, ¿cierto? ¿Algún otro? Y mire que estamos respondiendo la guía al tiro juntos. ¿Algún otro ejemplo? Por ahí, por ahí. El del jugo, para hacer, o sea, con la fruta y el jugo. Sí, pero ya lo dimos como ejemplo, porque está escrito acá arriba. Por eso la idea es que ahí está escrito el de la pulpa y de la semilla. La idea es que veamos otro, pensemos otro ejemplo. Profe, una pregunta. En la Dígame. guía, no sé si es del colegio o algo así, dice guía 1, no, no Sí, guía sí 2. me di cuenta. Fui yo la que me equivoqué. Sí, es Ahí. que ahora adelante no sé si se dieron cuenta que se lo cambié, porque se me quedó pegado de la otra. Pero es guía 2, perdón. Fui yo la que me equivoqué, pero acá dice clase 3, eso está bien. Eso debería decir clase 3 para todos. Lo dice, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ya. No, sí, fue yo porque se me queda... Yo copio los archivos y se me quedó pegado de la guía anterior para que este formato quede todo igual. Pero cámbiale con el lápiz nomás, o si la tiene impresa, o si no, si la tiene en Word, cámbiale el número nomás y no hay problema. Ya, pasar por un colador la mermelada casera. ¿Qué otro ejemplo? ¿Alguno ha visto cuando las mamás hacen queques o harinas? ¿Qué le hacen a la harina? ¿Mamás o papás o abuelitas Mojarla. o abuelitos? ¿La ¿Cómo, Miguel? La mojan. Oh, Sí, pero la mojan, pero antes de mojarla, ¿qué le hacen? la, le echan la cola, aceite. ¿no? La cuelan, ¿cierto? Generalmente la harina, que ese proceso se llama cernir la harina. ¿Qué es cernir? Es ponerla en un colador también muy grande, ponerle la harina y pegarle así como golpecitos para que la harina pase por estos hoyitos del colador y quede más fina. Si hay algún trozo de harina un poco más grande o que está muy húmedo, como dice el compañero, se va a quedar arriba en el colador. Entonces, antes, lo que generalmente se hace a veces, no es necesario hacerlo siempre, pero generalmente se hace es cernir la harina. Entonces va a quedar un polvito más fino y de esa manera se puede trabajar mejor y ahí la vamos a mojar y vamos a hacer
la receta que sea, ya sea cake, ya sea, no sé, pan o cualquier cosa que se haga. ¿Ya? Ahí hay dos ejemplos para que los anote para la guía. ¿Qué tipo de separación de mezcla vamos a ver? Tenemos entonces primero la filtración. Y la misma palabra nos dice que es la filtración, ¿cierto? Es una técnica que nos permite en este caso separar un sólido no soluble de un líquido. No soluble quiere decir que ese sólido no se va a disolver en agua. Entonces, por ejemplo, yo voy a mezclar arena con agua. Mezclo arena con agua en un vasito, por ejemplo. La revuelvo, intento disolverla, pero esa arena no es soluble. Por lo tanto, no voy a lograr nunca disolverla en agua. Y para esta técnica, por lo general, se ocupa un filtro. ¿Qué filtro puede ser? Puede ser un papel filtro, puede ser un colador, o cualquier tipo de otro filtro que yo pase el agua y retenga en el filtro el sólido y el agua pase a través del filtro. Por lo general el filtro tiene poros, ¿cierto? O hoyitos como los coladores. No sé si yo quiero colar lo mismo ejemplo de la pulpa de la naranja o la pulpa del limón. Lo paso por el colador y el sólido me va a quedar arriba y el agüita, el juguito va a pasar, ¿cierto? Que es el líquido. Por lo general un filtro retiene las partículas de la mezcla y me va a hacer separar la mezcla. Por eso se llaman técnicas de separación de mezclas, ¿cierto? Las cosas de mayor tamaño van a quedar en el filtro y va a dejar pasar el líquido por lo general. Así como se observa en la imagen. Por ejemplo, aquí yo tengo una mezcla. Puede ser agua con azúcar, quizás mucha azúcar y el azúcar no la logré diluir toda. El papel filtro y ahí tengo una varilla de vidrio para poder revolver hasta que caiga todo el agua, se contenga acá abajo en el vasito y aquí caiga el líquido filtrado, ¿cierto? ¿Se acuerdan que la clase pasada hablamos que yo puedo diluir azúcar, por ejemplo, en el agua? Una cucharita de azúcar en una tacita de agua. ¿Qué pasa si yo le echaba mucha azúcar a esa agua? ¿Qué pasaba si yo le echaba...? No se disolvía el azúcar. Exacto, no se disolvía, no lo lograba. Entonces, si no lo lograba disolver, yo les dije que había una técnica para hacer que sí lo disolviera. ¿Cuál era esa técnica? ¿Qué tenía que hacer yo para que lograra disolver una cantidad muy grande de azúcar, por ejemplo, el agua? ¿Aló? Están hablando en el chat. Calentarlo, dice el José, muy bien. ¿Cómo yo voy a lograr que esa cantidad grande de azúcar se disuelva, por ejemplo, en un líquido? Calentándolo. Si yo le aumento la temperatura, el agua aumenta la capacidad de disolver. Entonces yo le podría seguir echando más azúcar y podría seguir disolviéndola, pero lo más probable es que ahí logre formar hasta caramelo si es que le echo demasiada azúcar. Y pasa lo mismo con la sal. Puedo lograr hacer una salmuera si es que yo voy calentando el agua y disolviendo cada vez más sal. Eso se puede hacer, ¿ya? Muy bien, José, qué bueno que se acordó. La filtración, este proceso que les acabo de mencionar, entonces necesito un papel filtro, un líquido y un sólido y un contenedor para poder filtrar. Esto se ocupa mucho en la minería. Por ejemplo, el cobre, cuando se saca de la mina, el cobre se machaca, la piedra, porque el cobre no es que yo vaya caminando por la calle y diga, oh, mira, ahí hay cobre. No, no es tan fácil. Son piedras gigantes que tienen incrustado el mineral entre medio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Machacar la piedra, molerla, triturarla, y esa después se deja, esa piedra triturada y molida se deja flotando en agua. ¿Para qué? Para que el agua empiece a hacer su efecto de erosión o de corroerla, de romper esta piedra que ya está rota y ya está machacada. Luego se le agregan burbujas, porque la burbuja genera movimiento en el agua y empieza a haber roce entre las burbujas y el mineral. Y eso hace que el mineral empiece a flotar en el agua. Pero después de que el mineral flota, necesito ahora filtrarlo, porque necesito sacarle el agua, ¿cierto? Y ahí, por lo general,
el cobre se queda flotando sobre la superficie del agua, se deja secar más o menos hasta que alcance una humedad del 5% y de esa manera se va eliminando de a poquito el agua. Pero primero lo debo filtrar. Debo sacarle la mayor cantidad de agua posible y después dejar que el cobre se seque. Si se da cuenta, estos procesos que nosotros lo usamos en la cocina, en la casa, también se ocupan a gran escala. Entonces, para el cobre, le vuelvo a repetir, si es que no me entendió, o si es que quedó algo poco claro. Se tritura la piedra, se deja muy fina, muy machacada, se mezcla con agua, se le adhieren burbujas, la burbuja empiezan a hacer que el mineral se suelte, el mineral flota, se filtra el agua, y luego ese mineral se deja secar para que bote toda la cantidad de agua que pueda haber extraído. Profe, se me va a apagar el celular en cualquier momento. Ojalá tenga cargador. Cárguelo, por favor. Porque todavía nos queda. ¿A qué hora termina la clase? Espérame que no tengo abierto el horario. No me lo sé de memoria. Terminamos a las 10:35. Nos queda harto rato todavía. Si se la apaga, trate de enchufarlo y conectarse de nuevo, porque tenemos ratito. Gracias, Antonia. Ya, entonces, ¿qué les voy a pedir? Les he dado harto ejemplo y les he dicho varias cosas. No sé si conocen el papel filtro. En algunas cafeteras, no sé si en la casa tendrán alguna cafetera que hagan cafecito los papás o las mamás. Profe, lo Se conozco, ocupan pero no unos tengo. ya, pero los conoce. Se ocupan unos papeles que son blancos y que uno le pone el café encima, después le echa el agua y el café se va mezclando, el café que no se disuelve por si acaso por completo, sino que el café de grano, se le echa el agua, el café se filtra y arriba me va a quedar el polvillo, el polvo del café molido. Y de esa manera el papel filtro a mí me va a permitir extraer café desde el molido, pero no voy a mezclarlo con el sólido y me va a quedar solo el líquido. Ya, entonces, ahí hay varios ejemplos, les voy a dar. ¿Qué hora es? 10, 2, 3 minutitos. Va a ser un ejemplo, un dibujito de lo que pasa en la casa de una filtración. De algún proceso de filtración que usted recuerde que vea en su casa. Puede ser, por ejemplo, lo que hablamos de los coladores. Puede ser, y ojo, que el ejemplo tiene que ser de un líquido con un sólido. Para eso es la filtración, líquido con un sólido, por lo general. Mira, qué buen ejemplo el que acaba de dar Francisca en el chat. Profe, el papel filtro no es el papel que tiene la bolsa de té. Excelente, Francisca. Eso es un papel filtro. Pero ese tiene hoyitos o poros mucho más grandes que el papel filtro que yo te estaba mencionando del café. ¿Por qué? Porque yo logro ver al otro lado de ese papel filtro las hojitas del té. Y es más, si yo pongo mi tecito en el agua, lo que estoy haciendo es estar filtrando el té, porque no estoy haciendo que salga la hoja de té. Está quedando dentro del papel filtro, que es la bolsita, ¿cierto? Ahí tiene un muy buen ejemplo que podría dibujar. Excelente, Francisca. Así que, 3 minutitos. Démosle, démosle, démosle. Profe, no sé cómo hacer el dibujo. Miguel, como sea, si yo no quiero artistas. No estoy haciendo artistas, solo que lo represente. Como le salga el dibujo, con palito. Como sea, a mí me da lo mismo. ¿Puede dibujar una bolsa de té? Dice el Vicente, sí, puede dibujar una bolsa de té con una taza, puede ser. Y así estaríamos viendo cómo se filtra el té en la taza. Puede hacer el ejemplo de un colador. El ejemplo del café con el papel filtro. Cualquiera de esos que estuvimos conversando, o si a usted se le ocurre otro, mejor. Por ejemplo, también, no sé si se acuerdan cuando uno era chico y la mamá nos hacía la leche en polvo, generalmente cuando uno le echaba el agua muy caliente quedaba con grumo. Y los grumos son como medios malos. Entonces, ¿qué hacían las mamás? Pasaban la leche después por un colador y le sacaban los grumos. Y eso es porque los sólidos, que el grumo, queda retenido dentro del colador y la mamá con la cucharita lo disolvía
¿cierto? Para que nos quedara la leche líquida, líquida, líquida. Ahí hay otro ejemplo. Los que no tienen la guía solamente pueden escribir la letra B, dibujo, y hacer el dibujito en su cuaderno. No es necesario que escriba preguntas ni nada por el estilo. Profe, mire el ejemplo que me está dando la Sofía. Sofía, escríbalo para todos, no lo escriba en privado. Profe, las mascarillas también. Qué excelente ejemplo, Sofía. Para lo que estamos hablando ahora, que es filtración de un líquido con un sólido, en este caso, como lo estamos viendo, no, porque en realidad no tendríamos como el líquido con el sólido. Pero, si yo pienso, ¿qué es lo que hace una mascarilla? Filtra. Entonces podríamos ocupar el mismo concepto y estaría excelente tu ejemplo, Sofía. ¿Qué filtra? Exacto, Miguel, filtraría el aire. ¿Y qué es lo que queda retenido en la mascarilla? Igual son partículas sólidas, que vendría siendo la saliva, las mucosas, ¿cierto? Igual está filtrando partículas sólidas y está haciendo que no salgan hacia el exterior. Recuerde que desde el COVID siempre se ha dicho todo este último tiempo que una de las formas de contagio son las gotitas de saliva que a mí me salen desde la boca cuando yo hablo. ¿Y qué hace la mascarilla? Filtra, los retiene, porque igual yo puedo respirar a través de la mascarilla, cuesta un montón, sí, pero el aire igual pasa. Pero lo que no pasa son las partículas de agua, de mucosa, de saliva, ¿cierto? Muy buen ejemplo, Sofía, que también se puede ocupar como filtración. Ya. Profe, ya terminé, dice la Francisca. ¿Qué más terminó? Acuérdense que estábamos con las reacciones de Zoom. Deditos para arriba los que ya terminaron. Así, trun. Excelente, el Víctor está listo, Miguel también, la Agustina, Francisca González, la Catalina Soto, Sofía Godoy, Trinidad Rodríguez, Antonio Cartagena, perfecto. José Burgos también está listo. Los demás, ¿cómo vamos? Un dibujito simple, recuerde que no quiero artistas. Ahora, si usted es un artista, excelente, mucho mejor. Leandro también está listo, perfecto. Laura igual. Ya. Casi todos ya lo terminaron entonces. Avanzamos. Segunda tipo de técnica para separar mezclas. Eso es lo que estamos viendo. Técnicas para separar mezclas. Tenemos una que se llama tamizado. Y el tamizado es el ejemplo que yo le di para separar o para cernir la harina. El tamizado, por lo general, va a ser un procedimiento que se emplea para separar sólidos de sólidos. El de arriba, el de la filtración, por lo general, es para separar líquidos con sólidos, ¿cierto? Recién lo vimos. Pero el tamizado está más relacionado con separar dos tipos de sólidos. O sólidos de diferentes tamaños. Ese colador grande que se ve acá en la imagen, como por ejemplo este, se llama tamiz. Por eso el proceso se llama tamizado. Ese tamiz lo que va a hacer es que también tiene hoyitos y me va a separar los sólidos más grandes y los va a dejar sobre el tamiz, y los sólidos más pequeños van a pasar a través del tamiz. Entonces, consiste en una malla, como les dije, que tiene hoyitos, tiene orificios, por donde va a pasar el material. Lo más grande queda arriba y lo más finito va a pasar a través de los hoyitos del tamiz. Esta técnica se ocupa harto en la cocina, ¿cierto? Lo que acabamos de mencionar. Como por ejemplo, cuando hay que cernir la harina. ¿Por qué? Porque la harina trae, como le dije, unos porotos de repente así como muy grandes, muy compactados de harina, porque están húmedas. Y si yo la paso por un tamiz y la hago cernir, puedo hacer que esos porotitos de harina que son más grandes queden sobre el tamiz y la harina en polvito finito pase a través del tamiz. Se ocupa también en la jardinería. Por ejemplo, para separar piedras grandes de piedras chicas o de tierra. Hay algunos jardineros que no sé si ustedes lo han visto, que ocupan como unas mallas gigantes y con la pala tiran la tierra para que pase a través de el tamiz o de esta rejilla, y los hoyitos va a pasar lo que alcance a pasar y el otro se devuelve. Y así yo puedo separar piedras grandes de piedras chicas o de arena o de tierra, dependiendo del tamaño que tenga el hoyito del tamiz, ¿cierto? Se puede ocupar en agricultura, se puede utilizar separando materiales de construcción. Usted sabe, no sé si sabe, pero bueno, la tierra
Y las rocas todas tienen diferentes tamaños y tienen diferentes nombres. Por ejemplo, está el ripio, la gravilla, la arena. Cuando los papás han hecho quizá algún arreglo en la casa y han comprado ripio, son piedritas. Gravilla es un poco más chiquitita y la arena ya es un poco más chiquitita. Entonces, si se da cuenta, y si yo tuviera mezclado en un conjunto ripio, gravilla y arena, ¿cómo lo separo? Pasándolo por un tamiz. Un tamiz que tenga un hoyito pequeñito y de esa manera, por ejemplo, solo paso arena. Después lo cambio de tamiz con un hoyito más grande y solo separo gravilla. Y después dejo separado el ripio. Y así puedo separar 3 tipos de piedras con diferentes tamices. En la industria minera también se ocupa el tamizado, lo mismo que le dije arriba, y se ocupa para separar o cuantificar la cantidad de material que hay en el suelo, la cantidad de piedras. Y acá se nota, estas personas, por ejemplo, tamizaron un montón de tierra y se quedaron con las piedras más grandes para poder hacer análisis de ella. Puede ser análisis de paleontólogos, por ejemplo, buscando algún fósil, que puedan hacer tamizado de alguna parte y así quedarse con las piedras más grandes, etc. Entonces, lo mismo que el anterior. Le voy a dar 3 minutitos para que hagamos un dibujo de un ejemplo de un tamizado. El que usted quiera de los que le dije yo, o si se le ocurre otro, mucho mejor. Aquí en esta parte de la guía, ahí dice dibujito. Y son los únicos 2 dibujitos que vamos a hacer. Para los otros ya no vamos a dibujar más, así que tranquilidad. La actividad de esta guía es súper corta, pero la vamos a ir trabajando en clases. Y ahora, este segundo dibujito le voy a pedir que algunos me lo muestren por la pantalla, para ver qué está hecho. Así que vamos, 3 minutitos para hacer el dibujo. Démosle, démosle, démosle. Vámonos, vámonos. Dibujo entonces para tamizado. Ya, si lo van teniendo listo, me lo van mostrando, ¿les parece? ¿Está listo, Leandro? ¡Qué rapidez! ¿Puedo ver su dibujito? Bueno, pero está un poco feito. No importa. Yo también dibujo feito. A ver. Ya, cuéntame, ¿qué dibujaste? Como una rejilla, veo. Es ahí cuando están buscando oro en el río, cuando lo toman y Mira, qué buen ejemplo ese, Leandro. Hay varios Profe, tengo videos que uno. se ve. ¿Cómo? Tengo un ejemplo. Por Dale, ejemplo, cuéntame. cuando usan la sal y tienen los hoyitos ahí. Mira, también ahí hay otro ejemplo, los saleros. Los saleros tienen diferentes hoyitos y de esa manera yo puedo tamizar los pedazos grandes de sal con los pedazos chiquititos de sal y solo van a pasar los pequeñitos. También excelente ejemplo, Sofía. Profe, yo también tengo Y el una, ejemplo, dale, Agustina, cuéntame. que es como esa cosita que se parece a una cuchara, pero es como para separar la harina. O también para esa palita que sirve como para separar las piedras de la arena que se usan en la playa. Ah, como los de los baldecitos Sí, de juguete. sí, esa misma. Excelente, también es un muy buen ejemplo. Así yo puedo separar la arena más gruesa o la parte que tenga piedras de las más pequeñitas. Exacto, tamizado también, muy buen ejemplo. Eso lo pueden dibujar.
el ejemplo que puso el Leandro también es súper bueno porque puede servir de filtración, Leandro, y puede servir de tamizado. Porque la gente que saca oro del río, hay algunos que lo ocupan, lo mojan, ocupan una tela y la tela la mojan en el río y empiezan a limpiar las piedras pequeñitas hasta que encuentran el oro. Eso puede ser en alguna, en una tela, un género, pero hay otros que ocupan un tamiz, como te digo, y echan todas las piedras al tamiz y empiezan también a hacer esta filtración y dejar piedras más pequeñitas hasta encontrar el oro. Excelente los 3 ejemplos, el de Leandro, el de Sofía y el de Agustina. Muy bien. Catalina, ¿en cuál vamos? Es que se le cortó la luz. Ay, pucha, Cata, vamos en el ejemplo del tamizado. Estábamos haciendo el dibujo donde decía tamizado. Limpiar la arena del gato, dice la Diana Jaramillo. Muy buen ejemplo. La arena de gato es sólido y la caca del gato también es sólida. Por lo tanto, yo debería poder separarle, y a veces hay unas palitas, como dijo la Agustina, hay unas palitas para separar 2 sólidos y así yo puedo sacar la caca del gato desde la arena. Ahí hay otro buen ejemplo para tamizado, también lo podrían poner. Muy bien. Me encanta la creatividad que tienen. Ni siquiera a mí se me habían ocurrido esos ejemplos. Ya, entonces, deditos arriba. Deditos arriba de los que ya terminaron. Víctor está listo, Antonia, Leandro, Diana, Miguel, Francisca, Sofía, Trinidad, Valentina, excelente. Bien, bien, bien. Vicente también está listo. Muy bien, chiquillos. Ya, entonces, recapitulo y me tiro hacia atrás. El primer tipo de separación de mezcla que vimos fue filtración. Entonces, la filtración, por lo general, me permitía separar un líquido de un sólido, ¿cierto? A través de un filtro, sea un papel filtro, un colador, algo que tenga una malla, etc. El tamizado, por lo general, me va a permitir separar sólidos de sólidos. Y se va a ocupar un tamiz, que también va a ser esta como malla, que van a tener diferentes hoyitos. Y ahí ustedes me acaban de dar muy, muy buenos ejemplos. Nos vamos a la decantación. La decantación no hay que dibujar, así que tranquilos porque les puse estas imágenes. Lo mismo para la destilación. Tercer proceso para separar mezclas. Tenemos la decantación y este método a mí me va a permitir separar líquidos de sólidos o líquidos de líquidos, ¿ya? Cualquiera de los dos. Pero lo más importante es que, por ejemplo, los dos líquidos van a ser no miscibles. No miscibles, ahí está el nombre. ¿Qué quiere decir? Que no sean miscibles. O sea que estos dos líquidos no se pueden mezclar. Como por ejemplo, el agua con el aceite. Yo puedo, si mezclo, por más que lo revuelva, me va a quedar el aceite igual separado del agua y voy a poder identificar dónde hay aceite y dónde hay agua. Por lo tanto, eso es no miscible, que no se puede mezclar, que no se pueden juntar. Entonces, para la decantación puedo separar un líquido de un sólido o dos líquidos, pero esos dos líquidos tienen que ser no miscibles, o sea que no se mezclan por completo. O que también tengan diferentes densidades. Densidad, recuerde que le habíamos hablado en las 2 clases anteriores, que estaba relacionado con la concentración de partículas en un espacio. Entonces puede que tenga yo 2 líquidos que tengan diferentes densidades y uno flote sobre el otro. Y de esa manera puedo hacer que no sean miscibles, o sea, que los dos no se junten y ni se mezclen. Por lo general, cuando pasa eso, se separan en 2 fases. Se ven 2 fases, el aceite, por ejemplo, y el agua separados. Y yo lo podría recolectar en recipientes diferentes, como sale acá abajo en los ejemplos. Aquí tengo uno de sólido con líquido, y acá tengo uno de líquido no miscible. Sólido con líquido, por ejemplo, agua con tierra. Así de simple. Yo puedo mezclar agua con tierra, revolverlo, y si después yo lo dejo un ratito ahí, lo más probable es que la tierra baje y se separe del agua y me genere 2 fases. Aquí hay 2 fases, la fase de la tierra y la fase del agua. Y esas 2 fases a mí me permiten observar los 2 componentes que tenía mi mezcla.
Y yo genero esto que está flotando, que es el agua, que se llama sobrenadante, porque está nadando sobre la tierra que está bajito. Por eso se llama sobrenadante. ¿Y ahora qué puedo hacer yo? Yo puedo separar esto, po. Puedo poner otro vaso y separar el agua de la tierra que estaba en el fondo, ¿cierto? Por otro lado, tengo acá la separación de dos líquidos no miscibles. ¿Qué quería decir no miscibles? Que no se mezclaban por completo. Entonces, por ejemplo, tengo que separar aquí el agua del aceite. Esto es un instrumento de laboratorio. Aquí tiene una llave, este instrumento de laboratorio. Entonces, si yo tengo agua con aceite, lo que voy a hacer para decantarlo, primero siempre es dejarlo un ratito. La decantación, yo por lo general mezclo, hago la mezcla fuerte, la revuelvo y después lo dejo esperar un rato. ¿Por qué lo tengo que dejar esperar? Para que baje y se armen estas dos fases y se separen los dos componentes de mi mezcla. Entonces aquí tengo el aceite y el agua. Se separa, se espera un ratito, se separa el aceite del agua y yo aquí puedo abrir la llave y recibir acá en el vasito solo el agua y cerrar la llave justo antes que caiga el aceite. Y así yo separé mi mezcla, separé el agua del aceite o acá separé el agua del sólido. ¿Alguna duda? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende clarito. Sí, profe, sí se entiende. Ya, perfecto. Ya, la decantación, chicos y chicas, también se ocupa en la minería o en la metalúrgica. Por ejemplo, y aquí todo esto que les voy contando está todo escrito acá por si acaso, entonces si algo se le olvida, lo puede volver a leer usted después. Y estos pueden ser preguntas de prueba también. Se ocupa en la minería o en la metalúrgica, como por ejemplo cuando se produce el hierro. El hierro, al igual que el cobre, no es que yo ande caminando en una mina y diga, oh, mira, ahí hay hierro, ahí hay cobre. No, son piedras. Real que son piedras gigantes. Y a esas piedras yo tengo que sacarle el mineral. Extraer el hierro, extraer el cobre, etcétera. Cualquier otro metal que haya dentro de las rocas. Ahora, afortunadamente nosotros como país tenemos un desierto donde hay hartos lugares que tienen yacimientos de minerales muy grandes, como litio, como hierro, como cobre, etc. Y eso de hecho es una de las cosas más importantes que sustenta nuestra economía, entonces es importante entender cómo funciona. ¿Qué se hace con el hierro, por ejemplo? En este proceso los minerales se depositan en un gran horno, o sea, la piedra la deposito en un horno a muy alta temperatura y esa piedra lo que voy a hacer es derretirla. Voy a terminar, pero chiquillos, son temperaturas elevadísimas, que uno ni siquiera piensa cuántos grados puede llegar a hacer eso para poder yo derretir una piedra. No es que yo agarre una piedra, la ponga en la cocina y me quede mirando ahí en la olla hasta cuándo se va a derretir. Eso es imposible. Jamás lo vamos a lograr nosotros con el calor que tiene una cocina. Son hornos industriales gigantes que logran hacer ese proceso. Luego que la piedra se logra fundir o derretir, en el horno se forman dos capas y ocurre este proceso de decantación. O sea, lo más pesado por lo general va a bajar y va a quedar un sobrenadante, va a quedar un mineral flotando y el otro que es más pesado cae. Y por lo general lo que cae, la parte de abajo, que es el mineral impuro, que se le dice, se le denomina escoria, porque como escoria como que no sirve de mucho. Y la otra parte que queda flotando es el hierro puro. Y ahí yo ocupé el proceso de decantación. Agarré la piedra, la hice fundirse, derretirse, y luego la saco del horno, lo espero un ratito y va a bajar una parte del mineral y el otro va a quedar flotando como sobrenadante. Y ahí tengo el hierro. Y ahí puedo extraer el hierro. ¿Ok? Hay algunas empresas que ese mineral impuro o escoria lo ocupan para otras cosas porque ahí hay otros minerales, pero no el que ellos andan buscando. Quizás no hay hierro, hay zinc, hay otro tipo de cosas que puedan servir, ¿ya? Por lo general no todo se desecha. Hay algunos lugares que sí los desechan o los dejan ahí tirados, pero otros que los ocupan igual. Listo, nos quedan 10 minutitos. Y además terminamos. Y el último proceso se llama destilación. De hecho, en la prueba de diagnóstico me di cuenta de que también algunos, yo les pregunté por la destilación y algunos respondieron bastante bien. Cuarto proceso, entonces, vimos filtración, me devuelvo, filtración,
separación de un líquido con un sólido. Tamizado, separación de dos sólidos. Decantación, puede ser cualquiera de las dos, líquido con sólido o líquidos con líquidos, pero no miscibles, o sea que no se mezclaban. Y nos vamos al último, la destilación. Y la destilación es separar una mezcla de dos líquidos también, pero que sí son miscibles. Líquidos que sí se pueden mezclar. O sea que sí se disuelven entre sí, como por ejemplo el agua con el alcohol. Usted sabe que ahora que andamos ocupando todo alcohol gel para todas partes, te dicen que andes ojalá con un tarrito que tenga alcohol líquido y el alcohol se puede mezclar con agua y yo no, si lo mezclo, yo no veo la separación donde está el agua y donde está el alcohol. Por lo general lo mezclo. Ahora, ¿yo puedo hacer que eso se separe? Sí, lo puedo hacer. ¿Cómo? Con este proceso que se llama destilación. Hay dos tipos de destilación, una que se llama fraccionada y una que se llama simple. La que yo les voy a explicar ahora es la destilación simple. Todo esto que usted ve acá son instrumentos de laboratorio. Esto que está acá es un mechero, ahí está el gas, se prende fuego. Esto que está acá se llama soporte universal. Y este soporte solamente tiene llaves que afirman los envases de vidrio. Eso es todo lo que hacen. Aquí está firmando esta parte del mechero, la rejilla, y acá está firmando este envase de vidrio, que tiene ahí adentro una mezcla, dice, ¿cierto? Y pensemos que esa mezcla es agua con alcohol. Y yo necesito separar ahora en dos partes. En un lado necesito dejar el agua y en otra parte necesito dejar el alcohol. ¿Cuál es la lógica que tiene la destilación? Es hervir el líquido, hacerlo hervir y separarlo cuando pasan por los diferentes estados de la materia, sólido o líquido y gaseoso. En este caso tenemos una mezcla que es líquida, que por ejemplo era agua con alcohol, ¿cierto? Yo la voy a calentar, la voy a hacer hervir, y lo primero que va a hervir va a ser el que tiene punto de ebullición más bajo, que puede ser o el agua o el alcohol. Entonces, en este caso pensemos que el que tiene el punto de ebullición más bajo va a ser el agua. Y el agua va a ser el primero que va a hervir. Entonces, si hierve primero el agua va a pasar a estado gaseoso, ¿cierto? Y se va a ir por este tubito los gases, y acá el gas se va a enfriar. Y si yo lo enfrío, va a pasar acá ahora como estado líquido. Entonces, ¿qué hice yo? Lo pasé de líquido a gaseoso, de gaseoso a líquido otra vez. Pero ¿hasta qué punto? Porque, por ejemplo, yo voy a decir, ya, el agua hierve a 100 grados Celsius. Entonces voy a tener el mechero y el fuego prendido a 100 grados Celsius. Se evapora el agua, pasa el vapor, aquí se vuelve de vapor a líquido y va a pasar solo agua. Y el alcohol me va a quedar acá. ¿Y por qué me va a quedar el alcohol? Porque el alcohol no se evapora a 100 grados. Quizá el alcohol se evapora, no me acuerdo bien el punto de ebullición del alcohol, pero pensemos como ejemplo, quizá el alcohol se evapora a 150 grados. Entonces yo voy a lograr sacar toda el agua, si lo estoy evaporando a 100, antes de evaporar el alcohol. Y voy a poder separar y dejar acá el alcohol y dejar a este otro lado el agua. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿en qué consiste el proceso de destilación? Simplemente separar dos líquidos que son miscibles, o sea, dos líquidos que se pueden mezclar, que se disuelven entre ellos, y separarlos mediante temperatura. Yo le agrego calor a la mezcla y logro, por ejemplo, separar el agua del alcohol. Todos los tragos que se llamen destilados, como por ejemplo el pisco, el ron, el tequila, etcétera, todos esos destilados lo que hacen es evaporarles el agua. Casi toda el agua se les evapora por este proceso de destilación y se concentra el alcohol. Por eso son alcoholes tan fuertes. Por eso esos alcoholes también tienen como una medida, tienen como 40 grados, no sé, 30 grados, 20 grados. ¿Por qué? Porque es la cantidad de agua que tiene. Si tiene menos grados de alcohol, uno de estos tragos que le menciono, es porque tiene menos, perdón, si tiene menos grados de alcohol es porque tiene más agua. Si yo lo destilo y lo vuelvo a destilar, voy a hacer que tenga más grados de alcohol porque estoy concentrando el alcohol y sacándole el agua. Es más, si usted mete al refrigerador una de esas botellas, por ejemplo, de ron, de pisco, de lo que sea, no se va a congelar. ¿Por qué los destilados no se congelan en el refrigerador? Tun, tun. ¿Qué cree usted?
¿Porque no tiene agua? O no sé. Excelente. Muy bien, porque no tiene agua. Y el agua es la que se congela por lo general. De los alimentos que yo pongo a congelar el refrigerador, lo que generalmente se congelan es el agua. Entonces, si un destilado no tiene agua, por lo general no se va a congelar. Y no crea que le estoy dando datos, después no hay a decir que la profe no está dando datos de copete. No, no es así. Estoy viendo la lógica que tiene un destilado. Y la lógica que tiene un destilado en esta situación es que no tiene agua. ¿Por qué? Porque logro por una destilación simple sacarle todo el agua que pueda tener. ¿Ya? Le aviso al tiro para que después no me diga que yo le ando dando datos. Ya, ¿hasta ahí se entendió? Sí, profe. ¿Sí? ¿Deditos para arriba? Sí, sí, no. A ver, deditos, deditos. Excelente. Ya. Muy bien. Gracias, gracias, gracias a todos los que están reaccionando. Ya, y para terminar, lo último, un ejemplo de destilación, no solo el que le acabo de dar de los alcoholes o del trago. Por ejemplo, el petróleo. El petróleo es un líquido que está compuesto de una millonada de cosas, y esa millonada de cosas yo puedo hacerla pasar por el proceso de destilación. Por ejemplo, acá tengo, estos son unos hornos chiquillos gigantes que se ocupan en la industria del petróleo, y de hecho son unas chimeneas que se ven en las empresas enormes que sacan y sacan humo negro para arriba. ¿Qué hacen? Al calentar el petróleo, cada vez que estos componentes que le digo que tienen muchas cosas el petróleo, cada una que se empiezan a evaporar y empieza a cambiar su punto de ebullición, empiezo a extraer cosas diferentes. Por ejemplo, yo empiezo a hervir el petróleo, lo pongo a altas temperaturas. Lo primero que voy a sacar, porque va a pasar de estado líquido a gas, ¿cierto? Voy a sacar el gas licuado, el que tenemos en la casa, los balones de gas. Eso extraigo lo primero del petróleo, pues más o menos a 20 grados Celsius de estar hirviendo el petróleo. Luego, si estoy más o menos a unos 70 grados Celsius, voy a sacar algún disolvente, que puede ser alguna de estas cosas para limpiar las pinturas, que tienen como olores muy fuertes, para limpiar los autos, ese tipo de cosas. Si yo sigo hirviendo el petróleo y ahora sube a una temperatura más o menos de 140 grados Celsius, voy a sacar la gasolina de los autos. Y eso, acuérdense que lo estoy destilando. Entonces, empiezo a hervirlo, destilo primero y saco el gas. Después destilo lo otro cuando pasa al punto de ebullición del disolvente. Después llega al punto de ebullición y saco la gasolina. Después puedo sacar el querosén, que es la gasolina que tienen los aviones. Después el diésel, que son los que ocupa la maquinaria. Después la parafina, que es la que ocupamos en la estufa. Luego, si sigo hirviendo, puedo sacar los lubricantes de auto. Y finalmente, ya con lo que me quedó, si se da cuenta, ya le saqué casi todo el líquido. Lo concentré tanto, que ya dejé un mineral sólido. Y eso es el asfalto que se ocupa para las calles. Esa como tierra negra que le tiran a las calles cuando le ponen cemento encima, lo mezclan con asfalto, que es esta como mezcla negra de partículas. ¿Por qué es negra? Porque la quemé tanto, imagínense que llegó a 335 grados Celsius, que saqué todos los gases y todos los líquidos que habían en el petróleo hasta quedarlo y dejarlo concentrado y formar el asfalto. Este es un excelente ejemplo de destilación, de cómo yo puedo ir extrayendo diferentes cosas cuando yo destilo una mezcla que tiene muchas cosas también. Imagínense que todo esto estaba todo dentro del petróleo. ¿Sí? Bueno, esto que le acabo de explicar está aquí, por si acaso, está todo explicado en este parrafito. Estos se llaman torres de fraccionamiento. ¿Por qué fraccionamiento? Porque se va fraccionando en partecitas cada una de las cosas que extraigo. Recuerde que arriba le dije que esto se llamaba destilación simple. Habían dos tipos de destilación. La simple, que es la que le expliqué acá, y la fraccionada, que es esta de abajo. O en torres de fraccionamiento. Porque voy sacando de poquito, de fracciones, cada uno de los componentes que están dentro del petróleo. Y eso, ¿cuál es la pregunta para terminar? ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Y les parece? Me quedan un minuto. Ahí hay una pizarra de Zoom. Todos pueden rayar. Arriba dice texto. Entonces, ustedes pueden escribir. Denle, escriban. Por favor, no escriban tonteras porque yo puedo ver quién está escribiendo. Todos pueden escribir en esa pizarra. ¿Qué aprendí hoy? ¿Quién me puede responder eso?
hay una partecita, insisto, arriba que dice texto. Si usted aprieta ahí texto, puede escribir con las letras del teclado y no como a mano. Porque al lado dice dibujar, y yo puedo dibujar. Pero trate de escribir con texto. Ya, y la Sofía hizo un corazón. Sofía Godoy. Puedo ver a todos Profe, los que ¿dónde aparece escriben. texto? Arriba está la barra de la pizarra y hay una T. Y esa T dice texto. Al lado dice dibujar y ahí están las rayas que están haciendo todo. Ya, ¿qué aprendimos hoy? En un minuto, ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendimos? Profe, no aparece texto. ¿En serio? ¿Estás en el celu o en el compu? Profe, a mí no me Celular. parece, estoy en el celu. Ah, que del celu es más difícil. Pucha, que del celu no sé cómo puede ponerlo. Bueno, ahí hay otro rayando. Aprendí la filtración, me apareció un comentario. Ah, te di un código. El Seba ahí rayó, no sé qué rayó el Seba, le digo. Profe, Ah, Profe, estoy tratando de Es escribir, que- pero no se puede. a mí me parece muy grande el texto. achícalo, pues, si se puede. ¿Qué es la filtración? Dice la Agustina. ¿No lo aprendió? No importa que salga grande. Ahí alguien le puso José en la post. Sale la T, dice. Catalina hizo una raya. Apareció una carita. Ya, bueno. Después vamos a intentar empezar a usar esta herramienta, ya porque ya se nos acabó el tiempo y para no quitarle más de su recreo. Ya, ¿qué Profe. aprendió el Seba? Que el pico no se congela. Profe, Dígame. un Dígame, pajarito dígame. me contó que hoy día usted está de cumpleaños. Ah, sí, estoy de cumpleaños. ¿Profe está de Muchas gracias cumpleaños? por acordar. Feliz ¿En cumpleaños, serio? profe. Que lo cumpla muy bien. Cantémosle cumpleaños. Ya, ya, bueno. 1, 2, 3. Bueno, Ya, no, Feliz no se cumpleaños, preocupe. Feliz cumpleaños. Muchas profe. gracias, que cumple, son profe. lindas y lindos. Gracias, Leandro, por acordarse. Feliz cumple, profe. Pero yo ya llevo 2 cumpleaños en pandemia encerrada, De así que nada. yo creo que esos 2 años me los voy a tirar para atrás. Ya no tengo, no los cuento nomás, yo me voy para atrás, ¿cierto? Y todavía tengo 30. Así que gracias, chiquillos. Y el Seba que dijo que él aprendió que el pisco no se congela, trate de aprender las otras cosas también, si ese era un dato friki, ¿ya? Ya, chiquillos, cuídense, la guía no la suba todavía porque la terminamos en la otra clase. Muchas gracias por los saluditos, que estén muy bien, nos vemos. chao, Chao, profe, profe. cuídese. Chao, Chao, profe. profe. Feliz cumple. Se la viene. Chao, profe. Gracias.